Bueno, voy a saludar esta noche al periodista y analista Daniel Vilota. Daniel, qué gusto que estés acá en Noticias a las 20:30. Buenas noches. Un hombre que conoce la política muy bien, pero en particular todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué esperás de ese debate del próximo domingo? ¿Cómo te va, Silvina? Gracias por la invitación. Mira, en realidad estamos en un momento, que ya viene ocurriendo en el mundo, probablemente lo estamos viviendo más en la Argentina, donde este tipo de debate termina definiendo mucho voto indeciso. Probablemente esto tiene que ver con dos fenómenos. Por un lado, el global, cierto desprendimiento de la opinión pública de su condición de ciudadano, y por otro lado, en nuestro caso particular, una gran apatía por la política en la medida que en todos estos años probablemente la sociedad no se sienta satisfecha con la respuesta que recibe de la dirigencia. Ahora, ¿vos pensás Así que probablemente... Sí, Silvina. No, termina la respuesta. Probablemente lo que veamos ahí sea una gran definición de lo que por ahora marcan los sondeos. Tampoco es un gran espacio de indecisos. Estamos hablando de 4 o 5 puntos, según los últimos trabajos que pudimos ver esta semana, y que probablemente, bueno, sean fundamentales para saber cómo termina esta segunda vuelta. Bueno, me parece muy interesante ver quién encuentra el talón de Aquiles de quién, cómo lo explota y con qué tema, ¿no? Puede llegar a prenderse o a generarse algún tipo de diferencia, sobre todo porque hay una discusión en este momento entre los politólogos entre lo que es el voto racional o el voto emotivo. Si vas a ir a votar con bronca, con hambre, con miedo o con esperanza. A ver, tenemos pocos antecedentes de una elección así, sobre todo porque el partido de Milei es un partido realmente estructurado, no diría que de urgencia, pero de una forma un poco precaria hace muy poquito tiempo. Sin embargo, hay algo que en el contexto que cité antes, una gran apatía, una falta de creencia en la política, está pesando aparentemente a favor de Milei. Y es un atributo muy difícil de incluir en la política, pero Milei encuentra la ventaja de ser el nuevo, es decir, de no aparecer como responsable, teóricamente, de este momento que estamos viviendo aquí, algo que a Massa le va a costar explicar, no solo por la continuidad entre él y el gobierno de Alberto Fernández, sino porque, en esos términos, yo diría que es un protagonista con una gran línea de continuidad en los últimos 10 años de la política argentina. Es nuevo, pero no es un nuevo más, Daniel. Milei es nuevo, pero no es un nuevo más. Es un personaje muy particular, con posiciones disruptivas, y nuevo, pero acompañado por una candidata como Victoria Villarroel, que está muy emparentada con un pasado muy doloroso del país. Es un tema muy controversial el de Villarroel, pero también es un tema que ojalá la Argentina, fuera de este debate o de esta coyuntura electoral, pueda abordar, porque probablemente hay un debate ahí muy sensible, complejo, que lamentablemente a veces queda un poquito simplificado. Un tema es reivindicar a la dictadura, hasta ahora por lo menos en las últimas apariciones públicas no fue lo que hizo Villarroel, y otra cosa es reclamar para quienes tienen que ver con la dictadura todavía, o con los juicios de la verdad y la memoria, un juicio justo. Hay al menos 2.500 uniformados con prisiones preventivas y sin condena firme. Esto hace que mucha gente mayor, porque obró en la dictadura, 1976, esté muriendo en la cárcel. Y la verdad que sería bueno que después del juicio político a las juntas, vayamos a un juicio más equilibrado, donde los que van a juzgar a quienes fueron victimarios, no conviertan ellos también en víctimas, es decir, violen el derecho para hacer eso. Hay una preocupación sobre eso, y ojalá en algún momento fuera de esta coyuntura comience a arreglarse. Quiero decir que esas personas, si merecen ser condenadas, tengan una sentencia, no que estén en un limbo. Hola Daniel, te saluda Leandro Dario, ¿cómo estás? Hay una vieja máxima que dice que los casos de corrupción tienen un impacto electoral en épocas de crisis económica. ¿Por qué te parece que en la primera vuelta el caso de Insaurralde y el de Chocolate Rigó no tuvo un mayor impacto en las elecciones, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la nacional? Porque me parece que la gente está preocupada por otra cosa, que la corrupción ya no pega como pegaba en otras crisis. Si vos ves el resultado de Lomas de Zamora, hay una mejora importantísima de Sergio Massa de casi 15 puntos,
entre la PASO y la primaria. Y esa diferencia anterior estuvo vinculada a que los intendentes, temerosos del bajo caudal de votos de masa, se lo confirmaron cortándole boleta. Sí hay un efecto del caso Insaurralde, que no es en la opinión pública, pero sí en el resto de los intendentes. Yo creo que hay un antes y un después de Insaurralde. El antes es el corte de boleta en la PASO y el después es que ya no le cortaron boleta, probablemente porque muchos intendentes sospechan que detrás de la caída de Insaurralde estuvo Sergio Massa. ¿Y cómo podemos seguir esa hipótesis, ese camino, ¿no? Ese andarivel? Porque a ninguno de nosotros, periodistas, nos cierra el tema de que de la noche a la mañana haya surgido este tema de la señorita, el viaje, que haya trascendido, que esa chica haya dejado elementos de prueba en una causa, en una investigación, demasiado a la vista. ¿Pensás que lo de Chocolate es lo mismo o es una devolución de gentilezas? A ver, caso Insaurralde. Evidentemente Insaurralde vivía de un modo donde esto que apareció como un golpe de efecto en la opinión pública no era conocido por las grandes audiencias. Algo ocurrió, probablemente se cayó la protección que Insaurralde gozaba y que le permitía viajar, como ahora está muy claro, siempre al exterior, no sabemos con quién, y llevar una vida que, puesta en el primer plano, es muy difícil de justificar. El caso Rigó tiene la causa judicial, un ribete que me llama muchísimo la atención, del que nadie se esté ocupando, porque la primera denuncia la hacen 2 guardias urbanos municipales, es decir, 2 empleados de La Plata, que llegan a Rigó por la supuesta denuncia o advertencia de una transeúnte. Ahora, muy curioso, Silvina, ni los guardias municipales, ni la policía, ni la justicia ha ubicado nunca a esa señora. Quiero recordar que Julio Alac, ministro de Justicia de La Plata, recién electo intendente, tuvo una disputa electoral muy dura con Garro. Otra sospecha es que Garro, que probablemente en esta hipótesis conocía muy bien esa maquinaria supuesta de financiamiento ilegal de la política, tiró de un piolín probablemente preocupado por el resultado que finalmente tuvo, y es que fue derrotado en las elecciones. Ahora, es interesante ver cómo esto no aplica o no tiene rebote si no es en la vida partidaria y no le importa al electorado. ¿Qué le importa a la gente entonces en el momento de votar? Y sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Que es un país dentro de la Argentina. 2 momentos. No es que a la gente le caiga bien o al votante histórico del peronismo soporte con estoicismo que Insaurralde pase en yate por Marbella. Tiene otras urgencias. En algunos sectores es el hambre. Sin embargo, fíjate, Silvina, que aparece la figura de Milei, más allá de todo lo controversial, disputándole en la periferia el voto a Insaurralde. Toda la zona de Cuartel Noveno, en el partido de Lomas de Zamora, concentra el 40% del electorado. Milei, sobre ese 40%, obtuvo casi 30 puntos. Este es un dato muy importante porque jamás juntos, la fuerza que llevó de candidata a Patricia Bullrich, pudo penetrar ese voto. Es decir, hay una bronca muy importante de un voto histórico ligado al peronismo por la situación que atraviesa la Argentina. Probablemente la forma de manifestarla, poco exótica por ahí para quienes no conocen el conurbano, fue a través de Milei, probablemente por el que encuentre algún grado de empatía. Alguien que se enoja, alguien que grita, alguien que en la televisión haría todo aquello que a ellos les gustaría hacer. Es decir, llamar la atención. Pero hay un punto, los que sí conocemos muy bien el conurbano, la tercera, sobre todo la tercera selección electoral de la provincia de Buenos Aires, los que durante tantos años viajamos en la línea Roca, hemos comido mucho arroz en la provincia de Buenos Aires, nos llama la atención de todas maneras que el representante de ese sector tan popular y tan golpeado sea Javier Milei. ¿A vos no te llama la atención? Yo no creo que sea el representante, creo que lo votaron en una elección. Tenemos que esperar a ver qué pasa en esta segunda vuelta y ver si en las próximas elecciones Milei puede legitimarse como el representante de ese interés. Lo que sí me parece claro es que hay una ruptura de esa fidelidad del voto peronista con el propio peronismo. Y con el kirchnerismo también, ¿verdad, Daniel? Me cuesta asociar a los intendentes del conurbano con el kirchnerismo. Probablemente los encontraríamos recitando todas las consignas. Y después, en algún cuarto aparte, si charlaran con vos o conmigo, abjurarían de todo eso que recitaron. Daniel Vilota, un gusto hablar con vos como siempre. Te mando un beso grande. Nos conocemos desde hace mucho tiempo con Daniel. Te agradezco mucho la familiaridad y el ida y vuelta para hablar de política una vez más, hoy aquí en Noticias a las 20:30. Gracias.
Y nosotros seguimos como siempre detrás de la pausa.